Así que, tras mi video reciente sobre Sonic Frontiers y cómo es un juego que me decepciona en muchos sentidos, además de las otras cosas que dije en el video, creo que varios de ustedes habrán dado cuenta de que vengo intentando hacer un esfuerzo para expandir mis gustos gracias a este declive en calidad de la saga. Y la verdad, si bien vengo intentando variar mis gustos hace tiempo por razones las cuales no tenemos por qué meternos ahora, ha de decir que el estado actual de Sonic definitivamente me empujó a hacerlo ahora más que nunca, ciertamente. Aunque siempre me gustaron varias otras sagas de juegos, si les soy honesto. Ace Attorney siendo una saga que redescubro cada cierto tiempo y la sigo amando. Los juegos de Mario siendo juegos con los que crecí, de hecho, a diferencia de Sonic, con el que me metí recién cuando tenía 13. Pero, cómicamente, hay una saga a la que decidí recientemente meterme, con la que en realidad sí tengo algo de experiencia, aunque muy pequeña, y esos serían los Crash Bandicoot. Ahora, sé lo que puede que muchos de ustedes estén pensando. Curious, ¿no se supone que el punto de jugar variedad es probar cosas nuevas? Y la verdad sí, estoy de acuerdo. Pero si bien los Crash Bandicoot son juegos que jugué muy de pequeño, ni siquiera me había pasado ninguno de los juegos de Play 1, mucho menos era un fan. El único juego de Crash que realmente me pasé de pequeño y amaba en ese entonces era Crash of the Titans, el cual jugué en mi Wii. Y sí, convengamos que cuando lo rejugué no me pareció el mejor juego. Pero sí me pareció un buen Sonic. Así que supongo que podría decir que este no es tanto rejugar una saga de mi infancia, pero más bien finalmente introducirme a esta de una buena vez, jugar los juegos y descubrir por qué estos juegos son considerados de los mejores plataformeros por tantos. Y honestamente, después de haber jugado tantas horas de los juegos de Crash para este video, no puedo creer que estoy diciendo esto. Ha de decir que estoy completamente de acuerdo. Y estoy completamente sorprendido de todas las cosas increíbles que me perdí de pequeño de esta saga. Estos juegos, junto con el Spyro Reignited Trilogy, son de los mejores juegos que tuve el placer de jugar este año. Así que quería hablar un poco de ellos y darme perspectiva de por qué amo estos juegos desde el punto de vista de alguien nuevo a la saga. Y también voy a decir algunas cosas como fan insoportable de Sonic que soy. Pero bueno, empecemos de una vez con el juego que empezó todo. Algo que siempre se me hizo interesante del Crash Bandicoot original es el cómo, de ciertas formas, es una mejor interpretación en 3D de sagas como Mario o otros plataformeros de precisión en 2D que lo que Nintendo decidió hacer con su nuevo estilo en Super Mario 64. Uno enfocado en completar misiones variadas en niveles más abiertos, más que nada debido a que un juego con la misma cantidad de niveles lineales que Super Mario World hubiera sido algo difícil de desarrollar con las limitaciones de espacio que tenía la Nintendo 64. Y si bien Crash Bandicoot va por su propio estilo de plataformeo, uno más enfocado en precisión y tomarte tu tiempo, algo que es difícil de notar es cuánto se inspiran los Crash Bandicoot, en particular el original, de plataformeros de los 80 y especialmente Super Mario Bros. Personalmente no soy muy gran fan de Mario 1, pero es algo que no podía sacarme de la cabeza mientras jugaba. Como ambos juegos son juegos mecánicamente muy simples, pero que sacan todo lo posible de esas mecánicas. Sin embargo, por fuera de los paralelos que se pueden hacer entre ambos juegos, honestamente esa dificultad, esos momentos con salto preciso tras salto preciso, todo lo que el juego es capaz de exprimir de una mecánica de salto y una de ataque, es increíble. Y creo que esa simpleza mecánica es una de las razones por las que lo considero mi favorito de la trilogía. Sé que probablemente varios de ustedes estén algo sorprendidos al escuchar esto, siendo que Crash 1 generalmente es el juego que la mayoría de gente dice que es el más frustrante. Sin embargo, tras jugar el juego varias veces para este video, honestamente he de decir que no lo veo así. Si es el más difícil de la trilogía original, es verdad, creo que frustrante igual es una palabra bastante exagerada en mi experiencia. Por supuesto, esto depende de tus habilidades con juegos de este tipo, y no estoy intentando decir que no morí muchas veces jugando Crash 1, porque sí lo hice, especialmente la primera vez, pero eso es parte del apelo para mí. La primera vez que jugué Crash 1 me morí varias veces y hice varios game over, pero similarmente a otra saga que tiene un animal antropomórfico de protagonista que lucha contra un científico malvado,
Crash 1 tiene un estilo de juego muy arcade, el cual siento que los otros juegos en la trilogía no tienen tanto, y es una pena porque lo adoro. De hecho, hablando de las similaridades entre Sonic y Crash, si bien Crash Bandicoot no es un plataformero con inercia, siento que Crash 1 en particular me daba ese tipo de energía igual al jugar. Un juego mecánicamente simple que aprovecha mucho las mecánicas y que compensa su duración corta con un juego que es, en definitiva, extremadamente rejugable, en el cual te vuelves mejor y mejor cada vez que jugas. Otra forma en la que me recuerda a Sonic, no solo Crash 1, sino que lo demás en la trilogía, es en cómo empujan al jugador hacia el perfeccionismo. Eso es un aspecto de los Crash Bandicoot que King K cubrió bastante bien en su video de Crash 4 vs Wrath of Cortex, el cual recomiendo que veas tras este. Si bien la fórmula boost de Sonic y Crash Bandicoot tienen grandes diferencias en el gameplay core de ambas series, algo que tienen en común ambas series en mi opinión es precisamente eso, el cómo apelan al lado perfeccionista en mí. En los juegos Boost, rejugando los niveles una y otra vez para intentar hacer un run perfecto de los niveles, conseguir un rango S, y en Crash Bandicoot el perfeccionismo de pasarse los niveles sin ningún rasguño, y el grind del 100%. Jugar los niveles para conseguir todas las gemas de las cajas, gemas que conseguís al romper todas las cajas del nivel, y las gemas de colores, fue muy divertido, y honestamente lo haría de nuevo. Eso dicho, hay ciertas diferencias entre la versión de la Insane Trilogy de Crash 1 y el original de Play 1, así que hablemos un poco de esas diferencias. Crash 1 tiene la reputación de ser el más difícil de la trilogía original, y honestamente cuando lo jugué por primera vez en la Insane Trilogy, si bien veía que era un juego difícil, de verdad no lo noté demasiado más difícil, pero esto se debe a una diferencia clave entre ambas versiones de Crash 1, el sistema de guardado y el de las gemas. Les explico. Después de Crash 1, Crash 2 hizo algunos cambios al sistema establecido, más importantemente que está permitido morir para conseguir la gema de las cajas y puedes guardar la partida en cualquier momento. Estos cambios se reintrodujeron a Crash 1 en la Insane Trilogy, y si bien puede que fans del original de Play 1 no estén de acuerdo con esto, honestamente creo que es una gran mejora. Conseguir las gemas es mucho menos tedioso, pero todavía mantuvieron el requisito de no morir para las de colores, lo cual hace para un buen reto para coleccionar los más valiosos. Además, el nuevo sistema de guardado que guarda automáticamente es una gran mejora sobre el sistema de Crash 1, el cual por alguna razón requería que completaras una sala bonus para guardar. No solo eso, pero tampoco te dejaban entrar de nuevo en salas bonus si morías, haciendo que si fallas al intentar conseguir todas las cajas, ya no vayas a poder guardar la partida, lo cual no es algo que debería ser un problema para empezar honestamente. Aún así, tengo mis críticas de Crash 1 Insane Trilogy, primordialmente el hecho de que decidieron poner un mejor sistema de guardado, pero no se les ocurrió hacer un modo sin vidas como en Crash 4. No es tan problemático, siendo que al menos si haces Game Over todavía puedes ir jugando desde el nivel que moriste, pero se me hace una muy rara omisión. Esta crítica también aplica a los otros juegos en la colección, pero supongo que valía la pena mencionarlo acá. Hablando de críticas a la Insane Trilogy igual, otro problema que tengo es la iluminación. He visto gente antes decir que no les gusta el estilo realista por el que va la Insane Trilogy, y estoy de acuerdo que un estilo cartoon hubiera estado mejor, pero personalmente no me molesta activamente como se ven los remakes. No, mi problema más grande es como a veces en algunas situaciones la iluminación hace que los personajes se vean bastante mal, lo cual honestamente hace ver a los personajes muy feos, como acabo de decir. Y yo que sé, el Spyro Reignited Trilogy tiene mejores remakes en ese sentido, siendo que visualmente son considerablemente más cartoon, la iluminación es mucho mejor, y la verdad me gusta mucho más cómo se ve el Spyro Reignited Trilogy. Una mejora donde siento que la Insane Trilogy es increíble igual es en el control, y Dios mío, lo bien que se siente jugar Crash una Insane Trilogy justo después de jugar el original de Play 1. Crash en Play 1 no se siente mal de controlar, para nada, pero siento que en el Insane Trilogy tengo más precisión con mis saltos. Y honestamente, si bien van a ver después en la review que no todo es tan perfecto con los otros Crash en el Insane Trilogy, me atrevería a decir que Crash 1 con el nuevo sistema de guardado, nuevo sistema de gemas y con el hecho de que puedes reentrar salas bonus al morir, es la versión definitiva de jugar el juego sin lugar a duda. Tampoco es que crea que no valga la pena jugar el original. De hecho, siento que jugarlo me hizo apreciar aún más el diseño de Crash 1, y de hecho me entrenó tan bien que me pasé Crash 1 en la Insane Trilogy sin hacer ningún Game Over y llegando a las 99 vidas.
Pero a partir de ahora creo que me voy a quedar jugando The Insane Trilogy. Además, el Insane Trilogy tiene nuevos añadidos, como la habilidad de jugar como Coco, un nivel descartado del Crash original que fue restaurado en el juego, Stormy Ascent, y los Time Trial Relics de Crash 3 que fueron añadidos a Crash 1. Así que si te gusta hacer esos, ahora puedes hacerlos. Personalmente no me molesté todavía con los Time Trial Relics, ni siquiera en Crash 3, donde sí forman parte del 100%, pero quién sabe, quizás algún día. Así que eso es todo lo que tengo que decir sobre Crash 1. Ciertamente un increíble juego, uno que tras jugar al remake y el original le tengo un montón de respeto. Un simple juego mecánicamente, pero uno extremadamente rejugable que apela a juegos así medio arcade de la época, y uno al que estoy seguro que me voy a encontrar revisitando constantemente. Un juego que empujaría los límites de lo que se creía posible en la PlayStation. No me queda mucho más para decir sobre este juego, es simplemente un excelente juego en mi opinión y uno que me encanta. Así que, hablemos sobre su secuela. Hablemos sobre Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Press Start to begin. Honestamente, Crash 2 es un juego con el que tengo sentimientos conflictivos. En varios aspectos es una indiscutible mejora del original. Tiene un mejor sistema de guardado, un mejor sistema de gemas de cajas, y los controles y animaciones son muchísimo mejores incluso. Y si fuéramos a ignorar cómo eso afecta al juego general, Crash 2 tiene más movimientos que puedes hacer. El Slide Attack, Slide Jump y el Belly Flop, y como todos sabemos, más significa mejor. También se le da más atención a la historia en el juego, aunque honestamente no le presté mucha atención para nada. No voy a darle mucha importancia en este video a la historia de estos juegos, siendo que no son realmente lo que busco con estos, pero aprecio que están ahí y me hizo reír un par de veces si les soy honesto. Es solo que rejugando el juego me terminé saltando la mayoría de las cinemáticas porque de verdad no me importaban, y la verdad dudo que a ti te importe tampoco. Pero bueno, a nivel de gameplay ciertamente mejoró la secuela, ¿verdad? ¿No? Obviamente Crash 2 es muchísimo mejor que Crash 1, ¿verdad? Bueno, honestamente, en algunos aspectos sí. Por ejemplo, con las gemas. Algunas, o sea, unas son muy estúpidas de conseguir, pero otras me gustaron bastante. Por ejemplo, una de las gemas de colores la tienes que conseguir pasándote su nivel respectivo en cierto tiempo, lo cual me gusta la verdad como un reto para conseguir una gema. Otras gemas no, otras a pesar de que claramente la puedes ver en el nivel, la forma para conseguirla es que tienes que encontrar una salida secreta en otro nivel y desde ahí tienes que entrar a Snow Go desde una entrada alternativa, ir por la sala secreta que está llena de cajas nitro sobre hielo y finalmente cuando pasas la sala secreta te dan la gema roja. No todas las gemas de colores son así, a decir por honestidad. Las otras gemas son retos divertidos, como pasarte un nivel sin romper ninguna caja. Pero digamos que esto empezó una trend en los Crash Bandicoot. Pero honestamente, por fuera de ese momento estúpido que fue lo de esa gema, hay que decir que la mayoría de gemas en Crash 2 son retos bastante divertidos. Y el Insane Trilogy también da una pista de cómo conseguir varias, lo cual ayudó bastante. Aunque ha de ser honesto, si no fuera por estas pistas, alguna de las gemas quizás no las hubiera descubierto. Me refiero específicamente a esta que está detrás de una pared que puedes atravesar. Otra cosa que no me entusiasma tanto del juego es alguna de las gimmicks de niveles. En especial este estúpido nivel donde hay abejas que te persiguen y tu única opción es subir de ellas y es muy estresante. Lo peor es que si intentas matarlas, solo matas un par y te matan a ti, lo cual es súper divertido. También está esta gimmick en la que tienes que pasarte el nivel en la oscuridad usando luciérnagas. Y, o sea, Crash 1 tiene algo parecido, pero el nivel es mucho más simple y además te dan más que suficientes máscaras de Aku Aku para que tengas luz para casi todo el nivel. En Crash 2 hay ocasiones donde por una razón u otra te quedas sin luz, lo cual es molesto por decirlo menos. Además, un problema en el Crash Bandicoot original que me negué a mencionar hasta ahora es un problema que lamentablemente plaga a toda la trilogía original
y lamentablemente siento que es peor en Crash 2, la inhabilidad de reiniciar un nivel. Verán, algo que puede pasar si estás buscando una gema que requiere que te pases el nivel en cierto tiempo, es que si morís, reinicias en el checkpoint, pero para conseguir la gema tienes que pasarte el contrarreloj sin morir. Pero como no hay opción de reiniciar, para hacer eso tenés que salir y volver a entrar al nivel. Algo que como podrán adivinar toma mucho rato si morís varias veces intentando hacerlo como un idiota haría. También es molesto cuando estás intentando llegar a una death route tener que salir del nivel tras morir. Pero de nuevo, esto no es solo un problema con Crash 2. De hecho, también estaría bueno poder reiniciar tras una muerte en Crash 1 para poder conseguir las gemas de colores. Honestamente, en general, Crash 2 es un juego extraño para mí. Por un lado es un juego que tiene gemas divertidas de conseguir honestamente, con ideas nuevas de cómo conseguirlas, y la verdad, por más que aprecio la simple elegancia del sistema de Crash 1, no estoy opuesto al sistema de Crash 2. Además, Crash 2 hace añadidos nuevos que sí me gustan, como la salida secreta de los niveles. Me gusta tanto que el juego compense tu curiosidad de esta forma, y además, el control en general del juego diría que es una mejora, ahora teniendo soporte para controles análogos. La música me gusta mucho más, aunque esto es algo que puede que esté en desacuerdo, pero no sé, la verdad, escuchando el soundtrack mientras escribo este video, me parece mucho más entretenido que el juego original. Pero tampoco me gusta el juego tanto como para que pueda pasar por alto alguno de sus problemas más extraños. El jefe final con el jetpack es divertido. Me recuerda a jefes finales de juegos de Sonic en los que son más un set piece para terminar la historia que un jefe que testea tus habilidades que aprendiste durante el juego. Pero, ¿necesitaba haber 2 niveles de jetpack en el último mundo? Estos niveles se controlan muy mal en mi opinión, no importa la versión. Incluso aunque puedas invertir los controles en el Insane Trilogy. Y además, ni siquiera tienen nada que ver con el gameplay loop core del juego. Eso me recuerda, y hablando de otras versiones, si bien Crash 1 de la Insane Trilogy es en mi opinión la versión definitiva del juego debido a las mejoras de Crash 2 y 3 siendo implementadas para Crash 1, lamentablemente no puedo decir lo mismo de Crash 2. De hecho, no solo no hace añadidos esenciales como una opción para reiniciar el nivel, sino que en algunas áreas como controles llega a ser peor que el original de Play 1 en algunas áreas. Me explico. Crash 2 en el original no se controla exactamente igual que en Crash 1, como ya mencioné. Tiene mejores controles en el suelo, el salto con el slide se controla bastante bien, los saltos normales son más largos que el original. Sin embargo, para la Insane Trilogy decidieron hacer los nuevos controles basándose en el Crash 1, y esto crea varios problemas a la hora de interactuar con el diseño de niveles. Personalmente, esto es algo que no me molesta mucho, pero hacer saltos en algunas áreas de Crash 2 y 3 es más difícil de lo que debería ser, saltos en el que el original haría sin problemas. Comprendo el querer mantener las mismas físicas para todos los juegos, como hicieron los de Vicarious Visions, pero lo que no entiendo es por qué una vez hecha esta decisión, no procedieron a hacer absolutamente ninguna modificación al diseño de niveles. Podrían haberlo modificado lo suficiente para que la relación de Crash con el ambiente aún tuviera sentido, o dejar que los juegos tuvieran físicas mínimamente diferentes, pero no lo hicieron. En vez, crearon una versión del juego que si bien sí recomendaría que gente nueva de la saga juegue, es innecesariamente más difícil de lo que debería. Además, hay otras molestias más menores que tengo con los controles, como el hecho de que para hacer el slide jump sin moverte en la Insane Trilogy, tenés que esperar a que Crash se agache, cuando en el original de Play 1 podías apretar los 2 botones casi a la vez y hacer el salto alto, lo cual jodió mi memoria muscular al rejugar Crash 2 en el Insane Trilogy, a decir. Honestamente, no diría que la Insane Trilogy son malos remakes. De hecho, si querés meterte a la saga, diría que son una buena forma de empezar, y especialmente porque tiene la mejor versión de Crash 1. Pero son omisiones de algunas funciones nuevas que claramente deberían haber introducido, y algunas decisiones extrañas como el estilo artístico o las nuevas composiciones musicales que me dejan creyendo que estos remakes podrían ser mejor. De hecho, hablando de música, eso es un área que me confunde bastante. Por una razón decidieron remasterizar el soundtrack entero de todos los juegos, y no estoy necesariamente opuesto a la idea si la nueva música sale bien. Pero si bien no me atrevería a decir que la música es peor que las versiones que salen de la Play 1, algo que sí tenemos de los juegos originales son las composiciones pre-consola. Es decir, la música de los juegos originales antes de ser preparada para ser reproducida en una Play 1. Y honestamente, esto es algo donde ha de decir que las composiciones pre-consolas simplemente suenan mejor. Y entiendo que quisieran hacer nueva música, pero siento que deberían de haber dejado como opción usar estos temas, porque en serio son muy buenos.
Miren, acá les dejo una comparación del tema principal de Crash 2 entre la versión de la Insane Trilogy y la versión pre-consola. Y la verdad, ha de decir que la versión pre-consola simplemente suena mejor. En general me decepciona porque, al menos para Crash 2, si estamos hablando exclusivamente del gameplay, a pesar de tener que sacrificar cosas como 60 FPS, diría que el original se juega mejor. El Crash 2 original ya tenía un sistema de guardado moderno, así que gracias a la falta de nuevas opciones de la Insane Trilogy, Crash 2 en Play 1 no solo tiene el mismo sistema de guardado, sino que tiene mejores físicas. Lo único que estarías perdiendo es las pistas, lo cual ha de decir que es un muy buen añadido para gente jugando el juego por primera vez, pero una vez ya sabes cómo conseguir las gemas de colores, dejan de ser útiles realmente. Supongo también te perdés de que el remake añade los zapatos de sprintear a Crash 2, lo cual supongo si te gusta ir por los Time Trial Relics es mejor, aunque ahora que lo pienso, el Insane Trilogy es la única forma en la que puedes hacer Time Attack en Crash 2, así que supongo que eso es una mejora. Así que sí, así es como me siento en general sobre Crash 2. No es un mal juego, de hecho me divertí bastante consiguiendo la gema de colores y todavía no me hice el 100%, pero lo voy a hacer en cuanto termine esta review. Pero lamentablemente por alguna razón u otra, siento que el juego no es tan bueno como su predecesor. Y honestamente algo que me olvidé de decir también es Spaced Out es horrible nivel. Lo odio. El último mundo en general me decepciona bastante en Crash 2. Solo nos queda un juego para hablar de la trilogía original y después vamos a hablar de Crash 4. Pero vamos en orden. El siguiente juego siendo Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot Warped. Press start to begin. Por alguna razón, no es Crash Bandicoot 3 Warped, sino que es solo Crash Bandicoot Warped. Crash Bandicoot Warped, o como le voy a estar diciendo desde ahora, Crash 3, es un juego peculiar, a de decir. Honestamente, creo que es el favorito de la trilogía de muchos, y lo siento mucho al decir esto, pero no comparto la visión, lamentablemente. No les puedo decir que Crash 3 sea un mal juego o que no sea divertido. De hecho, en varios puntos lo es.
pero también tiene puntos bastante bajos, a decir. Puntos bajos que solo están en el juego por una razón, y es porque Naughty Dog probablemente ya no sabía qué hacer con Crash. Pero vamos en orden, ¿sí? Los niveles normales en Crash 3 son bastante divertidos, a decir, aunque el moveset expandido de Crash un poco rompe el diseño de niveles entero del juego, haciendo chisear cosas bastante fácil. Por suerte no es algo tan roto como Sonic Adventure, donde puedes literalmente saltarte niveles enteros con el Spin Dash. Incluso que hagas un cheese, probablemente solo te va a servir para saltar un obstáculo en particular. Así que, de cierta forma, hay una satisfacción en poder saltarte obstáculos usando las mecánicas en los niveles finales del juego. Sin embargo, lamentablemente, sigue habiendo la gimmick ocasional de nivel en nivel que solo sirve para ser molesta. Esta gimmick de agua subiendo y bajando no está mal en concepto, pero me hubiera gustado que los desarrolladores no solo me hubieran hecho esperar a que el agua bajara, sino que también hubieran puesto un reto secundario, haciendo posible saltarte estos momentos de espera con plataformeo preciso. Pero lamentablemente eso no es lo que hacen. De hecho, esperar es uno de los problemas más grandes que tiene este juego. Esperar a que la animación de la sala bonus termine para que pueda jugarla. Esperando después de una muerte en una sala bonus a que el Wampa Fruit que agarré se vaya toda, a que sea respawneado y ver la animación de sala bonus de nuevo. Este problema... Este problema también está en Crash 2 si les soy honesto, pero es aún peor en Crash 3 y mata la fluidez del juego. Algo tan simple como permitirte skipear la cinemática de entrada a la sala bonus y el countdown del Wampa Fruit, o incluso hasta que el juego te pregunte si querés reintentar una sala bonus, hubieran sido una excelente solución a este problema. Y entiendo que quizás en la Play 1 no hubiera sido posible, pero ¿cuál es la excusa de la Insane Trilogy? Es más, el Insane Trilogy hace este problema aún peor a veces, prolongando las animaciones de muerte en niveles normales. Entonces si te morís repetidas veces tienes que esperar 5 segundos a que la animación termine y es aburrido. El simplemente dejarte saltar estas cinemáticas hubiera sido una muy simple pero efectiva solución. Ni siquiera las Death Roots se salvan de este problema. Esta es tan solo una de las razones por la que no me molesté en ir por todas las gemas de cajas en los niveles todavía. Es un aburrimiento tener que esperar más de 10 segundos cada vez que morís en una sala bonus para intentarlo de nuevo. La gema de colores están bien en Crash 3 supongo, son bastante simples. La mayoría están al final de una Death Root, aunque hay una que está en un cierto nivel que es bastante molesto, pero no nos adelantemos. Hay una cosa que me molesta de los controles de Crash 3, a decir, que puede que fans aférrimos del juego estén en desacuerdo conmigo acá, pero el salto doble de Crash 3 apesta. Por alguna razón que no entiendo, decidieron que sería una excelente idea no permitirte hacer tu segundo salto pasado cierto tiempo que estás en el aire, haciendo el plataformeo sentirse mal, porque lo que debería ser tan simple como usar tu doble salto para ganar la mayor cantidad de distancia horizontal en el aire, hace que cuando le das al botón del salto de nuevo en el aire, Crash no haga absolutamente nada. Y para alguien como yo que ha jugado numerosos juegos con salto doble que te permiten hacer esta mecánica extremadamente básica, es frustrante intentar hacer plataformeo de esta forma y caerme el nivel porque el juego no me dejó hacer un segundo salto porque intenté hacerlo muy tarde. Y la peor parte es que el Insane Trilogy lo deja exactamente igual. A pesar de que desde el lanzamiento original pasó tanto tiempo y tantos juegos que usarían la mecánica del doble salto, que el doble salto de Crash 3 en el Insane Trilogy resalta como una mecánica mal hecha y anticuada. Podrían haberlo hecho funcionar como en cualquier otro juego, pero decidieron dejarlo igual. Y en mi opinión, esa es la clase de mejoras que el Insane Trilogy deberían haber intentado hacer. Ya mejoraron las partes cuestionables de diseño de Crash 1, implementando las mejoras de Crash 2 y 3, no veo cómo esto es diferente. Haría el juego más fácil, sí, pero por lo menos la mecánica no resaltaría tanto de la peor manera posible y además ayudaría con el cambio de físicas. En vez de eso, decidieron ser extremadamente fieles al juego original y el remake falló en solucionar uno de los problemas de diseño más grandes de Crash 3 en mi opinión. Hablando de ser extremadamente fiel al juego original, creo que llegó la hora de hablar sobre un elefante en la sala, o más bien el dinosaurio y el tigre y la moto y el avión y lo que sea esta cosa. Los vehículos en Crash 3 son, en mi experiencia, la cosa que más trabajo el juego entero y, a de ser honesto, estaba exagerando cuando incluía al dinosaurio y a Pura en la lista de problemas con el juego. De hecho, los niveles de Pura son probablemente los más tolerables de los niveles con gimmicks. También en parte porque de por sí estos niveles ya estaban en Crash 1 y 2 y tiene sentido que estén de vuelta. Y el dinosaurio tampoco se juega muy diferente de cómo se juega Crash, así que tampoco me molesta. No, el problema es cuando estás jugando Crash 3 y de repente el juego te fuerza a jugar un minijuego de carreras en una moto.
Y o sea, no estoy opuesto a la idea de minijuegos de este estilo. Sonic Adventure 2 tiene 2 minijuegos de carreras, uno por campaña, pero mi problema con el minijuego de carreras en Crash 3 es que ni siquiera es divertido de jugar para empezar. Los controles son muy malos, y he de admitir que puede que haya una forma de controlar mejor estos niveles que no haya descubierto en mis 3 veces jugando el juego, y en ese caso culpa a los diseñadores por nunca decirme. Pero jugando este minijuego, siento que las mecánicas que están puestas tienen potencial, pero no las aprovechan del todo. Con esto me refiero a algo que notas mientras juegas este minijuego, es que hay 2 modos de doblar cuando estás jugando. Doblar normalmente y hacer un derrape. Sin embargo, a diferencia de Sonic Adventure 2, como mencioné, el cual te deja entrar a un modo de derrape y un modo de doblar soltando y volviendo a apretar el acelerador, y manejando recto para salir del modo derrape, en Crash 3 la única forma de derrapar es doblando por un par de segundos, haciendo la mecánica esencialmente inútil cuando hay curvas en las carreras que requieren ir cerrado. Además, a diferencia de Sonic Adventure 2, hay un botón de frenar, pero por alguna razón no te deja ir hacia atrás, haciendo intentar conseguir la gema de las cajas en los niveles más molesto de lo que debería ser. Así que si accidentalmente pasas una caja, ¡ups! Hora de salir y de volver a entrar al nivel, porque no hay botón de reiniciar. ¡Yay! ¿Crash Bandicoot Warped? More like Crash Bandicoot Wait. Lo siento, ese chiste fue horrible. Quizás se pregunten qué tiene que ver esto con ser innecesariamente fiel al original. Y es que en el Ancient Trilogy no solo no podés derrapar con otro botón, o te permite derrapar de cualquier forma manual, sino que la falta de botón de reiniciar hace que conseguir la gema de la caja en el nivel sea igual de estresante que el original. A veces está peor porque los puzzles son aún más difíciles de ver con los nuevos gráficos. Puedo entender no querer cambiar la mecánica de doble salto, quizás si querés preservar la experiencia de los niveles originales, o incluso podría entender si te gustaría dejar los controles de la moto igual, lo mismo para preservar la experiencia original. Pero la falta de botón de reiniciar de nuevo solo hace que el Ancient Trilogy sea fiel a los juegos originales, pero de la peor manera posible, siendo fiel a sus más graves problemas. Y si Crash 1 puede recibir mejoras para hacer un título más moderno, no entiendo por qué Crash 3 no puede, a menos de que tuvieran miedo de ser criticados por fans del original. Que es cierto, Crash 3 es de los más populares, pero eso no quita que podrían haberlo mejorado de muchas formas. Sin embargo, Crash 3 no solo tiene niveles de motos, sino que hay otros muy divertidos minijuegos como los niveles de agua. El submarino es otra área donde siento que deberían haber mejorado los controles, porque controlarlo tanto del Ancient Trilogy como en el original se siente mal, y la razón por la que se siente mal en el Ancient Trilogy, de nuevo, es porque fueron fieles a las peores partes del título original. Pero lo más extraño de todo es que, a pesar de que fueron fieles a los peores problemas de estos minijuegos, cuando hicieron cambios a otros, o sea, todos fueron malos, pero ¿qué le hicieron al jet ski en el Ancient Trilogy? Jugar el original se siente bastante bien, he de decir. Y me gusta cómo el control vibra cuando te moves y los controles en general están bien logrados. Pero por quién sabe qué razón, al traer estos niveles al Ancient Trilogy, decidieron empeorar los controles. No son terribles, de hecho, cuando jugué el Ancient Trilogy justo después de terminar el original no se sentía terriblemente mal, pero sí es peor, especialmente intentar girar en lugar, hicieron que tome aún más tiempo de espera. Los niveles de aviones al menos sí puedo decir que son mejores. Añadieron un marcador mostrando dónde va a disparar las balas tu avión, haciendo que sea más fácil apuntar, y esto es honestamente una buena mejora. Así que muy bien por el Ancient Trilogy, sos mejor que el original en una forma extremadamente minúscula. Por fuera de eso, hay cosas menores que el Ancient Trilogy añadió que me gustan, como este easter egg en el que si usas el método de hacer trampa en el jefe de Tiny the Tiger, la audiencia te empieza a tirar queso porque estás chiseando el jefe. Es graciosín. Hablando de los jefes igual, no los mencioné hasta ahora porque no son la gran cosa. O sea, los de Crash 3 diría que son igual de buenos que en 2, o al menos el que tienes que hacer en una nave versus engine es bastante malo, y es malo en Crash 2 también, no me malentiendan. Pero por lo menos el jefe final de Crash 3, similarmente a Crash 2, se siente como un final climático a la historia. Y creo que prefiero el de Crash 3 simplemente por ser eso y ocurrir dentro del gameplay normal además. Así que sí, wow. Así es como me siento sobre Crash 3. Honestamente, me gustan los nuevos movimientos de Crash,
aunque creo que algunos podrían ser mejores y rompen los niveles, pero por lo menos los niveles no llegan a ser tan frustrantes como Spaced Out en Crash 2 o los niveles terribles del Jetpack. Pero la diferencia entre Crash 2 y Crash 3 es que el primero es un juego que tiene menores molestias al final del juego, mientras que Crash 3 cada mundo sos arrastrado a jugar un minijuego que nunca es tan divertido como el juego base. No estoy opuesto a la idea de tener minijuegos entre el gameplay normal, pero si algún día tenemos otro juego como este, espero que haya una mejor ejecución de las ideas. Y de hecho, hablando de tener un futuro juego con mejor ejecución de esas ideas... Honestamente, Crash 4 es la razón por la que estaba más interesado en jugar los Crash Bandicoot, si les soy honesto. Simplemente se ve como un excelente juego desde afuera, y ha de decir que, si bien tengo mis críticas al juego, puedo decir con confianza que Crash 4 es de los mejores juegos de Crash que hay. Empecemos por la presentación. Voy a estar mostrando cinemáticas, pero no voy a hablar de la historia. Honestamente, los que hayan visto mi video de Frontiers, puede que recuerden que dije que la presentación de Crash 4 es fantástica, y la verdad, lo sigo creyendo. Sí tengo un minúsculo problema, eso teniendo que ver con el diseño de Crash, el cual me gustaría que fuera más parecido al original, pero honestamente el diseño final, siendo como es, está bien, y a pesar de que me gustaría un diseño más parecido a los diseños originales de Crash, a decir que la animación, tanto de gameplay como en cinemáticas, es sublime. En serio, ver la cinemática de Crash 4 al lado de las de Sonic Frontiers, como dije en mi video, es como día y noche. Las cinemáticas en Crash 4 están tan bien animadas, y de verdad aprovecharon el diseño cartoon de Crash para darle vida y expresividad al personaje. Me alegra mucho que a pesar de las diferencias creativas que tengo con Toys for Bob, intentaron darle el tratamiento más profesional posible en la industria. Es algo que me gustaría poder ver con Sonic. Quizás algún día. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no tengo ningún problema con la presentación, porque lo tengo, y esto es algo bastante menor que puede que varios de ustedes hasta se rían de que diga, pero por alguna razón, a pesar de que durante el juego hay cinemáticas que ocurren dentro del juego, Toys for Bob decidió para la mayoría de cinemáticas presentarlas como MP4s en vez de hacer las cinemáticas in-engine, o sea, ¿entendés a lo que me refiero? Esto crea el problema de que las cinemáticas no solo no se van a ver de la misma resolución y limpieza que el juego en sí, sino que además por alguna razón los MP4 de las cinemáticas tienen un muy bajo bitrate, haciendo que incluso mi monitor 1080p se vean muy pixeladas. No me quiero imaginar lo que debe ser ver estas cinemáticas en una televisión 4K. Aunque por otra parte, esto crea el positivo de que puedes reemplazar cualquier cinemática con cualquier MP4 que quieras si pones un MP4 con el nombre correcto en su respectiva carpeta, permitiendo que puedas hacer cosas graciosas como esta. Pero sí, a pesar de la excelente animación, la presentación todavía podría ser mejor. Pero quién sabe, quizás no querían tener que optimizar cada cinemática para la Switch, pero esto también crea el efecto secundario de que el juego ocupa aún más espacio por culpa de los MP4, así que no sabría decir si en términos de desarrollo del juego terminó siendo algo bueno o malo. Ahora que ya tocamos sobre la presentación, la hermosa animación, el mundo y personajes cartoon que de verdad se ven increíbles, hablemos del gameplay. Y honestamente Crash 4 no será el Crash perfecto para mí, de hecho difiero en la visión de Toys for Bob bastante en esto, pero siento que para lo que estaban intentando hacer hicieron un excelente trabajo. Pero primero que nada, algo que me gustaría ya mencionar sobre Crash 4 es que sorprendentemente parece que Toys for Bob estaban de acuerdo conmigo, porque no solo arreglaron el doble salto para que funcione como cualquier otro en cualquier plataformero, haciéndolo una mucha mejor herramienta para plataformeo, sino que además añadieron un botón de reiniciar normal. ¡Qué bien! Lamentablemente no dieron forma de saltar las transiciones hacia los niveles bonus y eso me hizo rendirme en ir por todas las gemas caja, pero ya vamos a ver cómo hay muchas razones por las que tampoco fui por las gemas caja. Los niveles de Crash 4 son niveles muy largos y muy difíciles que aprovechan el moveset del juego, el cual toma de Crash 2 para su base y añade el doble salto mejorado, y exprime todo lo posible de esas mecánicas. En ese sentido, es muy parecido al primer juego, aprovechando las mecánicas al máximo, y a decir, cuando el juego se pone difícil, se pone muy difícil, pero de la mejor manera posible. A lo largo del juego hay múltiples máscaras que vas desbloqueando que van dando habilidades de ralentizar el tiempo,
girar con un salto más largo, cambiar la gravedad, hacer desaparecer y reaparecer plataformas manualmente, y el nivel final es uno de los mejores niveles de Crash que he jugado, precisamente porque toma esas mecánicas y te hace usarlas una tras otra en una sección que será extremadamente difícil la primera vez, pero cuando la completas y cuando rejugás el nivel se siente catártico. De hecho, si bien Crash 4 tiene todos los elementos de los anteriores juegos, la gema de colores, las gemas de cajas, los Time Trial Relics, mecánicas de movimiento de los anteriores, y puedes jugar el juego de la misma forma que la trilogía original, Crash 4 se me hace tan difícil que no me da gana ir por las gemas de las cajas o por las gemas de colores, pero en esa dificultad crea su propio estilo de juego. Un juego de Crash que es súper demandante a todo tiempo y que es extremadamente satisfactorio. Prefiero Crash 1 por ser demandante pero no tan extremo, además de que conseguir las gemas de colores y la de cajas es mucho más simple, habiendo menos cajas y los niveles siendo mucho más pequeños. Pero tampoco me disgusta el estilo de Crash 4. Es de su propia forma un juego excelente, pero quién sabe, quizás algún día le daré el mismo tratamiento que le daría a otros Crash, pero no sé, aún no le he dado. Personalmente, si se trata de cómo me gustaría un futuro juego de Crash, creo que un juego más simple mecánicamente, con niveles igual de difíciles pero más condensados a retos cortos, podría ser un camino muy divertido en mi opinión. Además, me gusta más el sistema original para las gemas de cajas. No me gusta tanto lo que hace Crash 4 de tener tantas gemas por nivel, pero eso es yo probablemente siendo un manco honestamente. Pero si deciden ir de nuevo por este camino a futuro, definitivamente le daré una chance, porque Crash 4 es un excelente juego en mi opinión. Si tuviera que poner los juegos en orden, diría que Crash 4 es mi segundo favorito. Y hey, en el departamento de música no tengo nada malo que decir, es excelente. Algo bastante bueno también de Crash 4 es los múltiples personajes jugables, algo que no esperaba del juego, pero que le doy una muy gran bienvenida. Puedes jugar como Tauna de Crash 1 y honestamente me gusta mucho más este camino que tomaron con ella, es mucho más interesante que lo que era en Crash 1, y por alguna razón puedes jugar con Dingodile, no tengo palabras, me encanta. Crash 4 no será un juego que resuena conmigo en todos los sentidos, pero sigue siendo un excelente juego y me encanta. Incluso los gimmicks de los originales fueron adaptados para formar parte de los niveles normales, y esto me gusta mucho más honestamente. Solo hay tanto que puedo decir sobre cuánto me gusta el juego sin sonar como un disco rosado, pero les prometo, si les gustó la trilogía original, probablemente disfruten Crash 4. Se lo más que recomiendo. Te das cuenta tan solo jugándolo que la gente haciendo el juego de verdad le importaba esta saga y querían empujarla hasta sus límites, y la verdad, aprecio eso mucho. Algo que siento que puede que haya fallado en esta reseña en resaltar de las cosas buenas de los Crash Bandicoot es la cantidad de atención a detalles minúsculos que la gente haciendo estos juegos, los originales de Play 1 y Crash 4, pusieron en hacerlos. No soy un artista y algunas de estas cosas son difíciles de criticar para mí, siendo que algunas cosas que un juego hace bien son cosas que mi mente pasa por desapercibido. Pero espero que con este video hayan podido entender el porqué, a pesar de mis críticas y a pesar de que hay varias cosas que me pasan desapercibidas en cuanto a arte, los Crash Bandicoot se me hicieron excelentes juegos. Algo que es remarcable incluso de Crash 3, un juego del cual fui bastante crítico en este video, es que fui capaz de jugarlo 3 veces en un par de semanas para el propósito de esta reseña y todavía divertirme a pesar de los problemas que tuve. De hecho, hice eso con todos los juegos en este video. Los Crash Bandicoot son juegos extremadamente rejugables, sí, pero son más que eso, y quería en mi inhabilidad de mostrarles esos detalles más minúsculos, recomendarles otros videos los cuales hacen un excelente trabajo en explicar la magia de estos juegos en todos los sentidos. Los videos de B-Mask creo que son excelentes en cuanto a esto, videos los cuales entran en detalle extremo de la excelencia detrás de los Crash originales de Play 1 y el cuidado y atención que fueron detrás de la creación de Crash 4. Además de proporcionar críticas más a fondo de problemas con el Ancient Trilogy, que personalmente no quería simplemente repetir lo que él dijo, pero su análisis me ayudó a entender de por qué en algunas áreas no me gusta tanto la presentación del Ancient Trilogy, aunque no esté de acuerdo completamente, pero aún así me pareció muy interesante y les recomiendo verlo. Pero de mi parte, eso es todo lo que tenía que decir. Espero que haya podido hacerle justicia a esta excelente saga de juegos en este video, y quizás si estabas considerando jugarlos, que les des una chance. Y ahora sí, me despido. ¡Hasta la próxima!